¿Qué tal? ¿Cómo están? Vamos a comenzar con la primera clase del capítulo 1. La clase es Sistema de coordenadas rectangulares. Este es un sistema que está formado por un plano y dos rectas perpendiculares entre sí. Cada una de estas representa a la recta real. Si tenemos que esta recta representa a los reales, podríamos fijar un 0 y a la derecha del 0 estarían todos los números positivos y a la izquierda los negativos. Entonces, para definir este sistema de coordenadas rectangulares, nosotros tenemos efectivamente una recta horizontal. Esta recta horizontal sería para nosotros el eje X. Y esta recta, que es homóloga a la primera, pero ya de manera vertical, va a ser el eje Y. Ambos ejes se van a intersectar en el punto 0, la cual se le conoce como el origen de coordenadas. En cuanto al eje X, este eje también es conocido como el eje de las abscisas. Y el eje Y es conocido como el eje de las ordenadas. A todo esto se le conoce en general como el plano cartesiano. Y cada elemento del plano cartesiano puede ser identificado como un punto. Este punto, que lo podemos llamar P, estaría tomando la posición X, Y. Esto quiere decir que tiene como primera componente X y como segunda componente, bien, una vez identificado un elemento de manera arbitraria en el plano cartesiano, la primera componente es también llamado abscisa, abscisa del punto P. La primera componente es también llamado la abscisa del punto P. Y la segunda componente del punto P también es conocido como la ordenada del punto, en este caso el punto P. Otros nombres con los cuales se conoce el plano cartesiano es con el de R2. R2 es como la representación del conjunto R por R, y es que esto es un producto cartesiano, ya que estamos agrupando a todos los elementos pares ordenados que pertenecen a ese conjunto, de tal manera que el primer elemento pertenece al conjunto de los reales y el segundo elemento también pertenece al conjunto de los reales. Así como el sistema de coordenadas rectangulares, existe otros sistemas de coordenadas. Están las coordenadas cilíndricas, las coordenadas polares. Para geometría analítica vamos a utilizar sobre todo este sistema de coordenadas, y uno puede pasar de un sistema de coordenadas a otro sistema de coordenadas mediante lo que se conoce como una transformación de coordenadas. El tema de transformación de coordenadas es un tema que lo vamos a ver más adelante. Por ahora, a modo de recordar, vamos a desarrollar esos ejemplos. En el ejemplo número 1 nos piden ubicar los siguientes puntos en el plano R2. Para el punto A, este punto A me indica que tiene como primera componente 1 y segunda componente 2. Entonces, si yo sé que aquí se encuentra ubicado el origen, 1,2 sería, tenemos componente X, componente Y. Una unidad en el eje X y dos unidades en el eje Y. Por lo tanto, lo que se hace es trazar paralelas y de esta manera se puede ubicar al punto A, el punto 1,2. Para el caso del siguiente punto, para el punto B,
podemos observar que se tiene como primera componente a menos 2 y como segunda componente a 4. Entonces ubicamos menos 2 en la recta, en el eje X. Menos 2 en el eje X estaría aquí. Y 4 en el eje Y estaría aquí. 4. Entonces vamos a trazar paralelas para guiarnos y de esta manera ver dónde se encuentra el punto B. El punto B estaría aquí. Este sería el punto B, que tiene por coordenadas menos 2, 4. Y el punto C de la misma manera. Vemos que en este caso tiene por primera componente a menos 3 y por segunda componente a menos 5. Entonces sería un punto que estaría ubicado en esta parte. Menos 3 sería para el eje X. Menos 3, aquí estaría ubicado menos 3, guiándonos de la hoja cuadriculada. Aquí estaría ubicado menos 3. Menos 5 estaría, hasta aquí tenemos 3, menos 5. Aquí estaría menos 5. Por lo tanto, el punto C se encontraría ubicado justamente en este punto. Este sería el punto menos 3, menos 5. Para el siguiente punto, el punto D, nuevamente nos guiamos primera componente, segunda componente. En X estaría ubicándose 3, el valor de 3 estaría aquí, y menos 1 en el eje Y. El menos 1 estaría aquí. Por lo tanto, el punto D se ubicaría aquí. Aquí se encontraría el punto D. 3, menos 1. El punto E, 6,3. 6 unidades en el eje X, 3 unidades en el eje Y. Entonces, trazando las paralelas al eje X y al eje Y, tenemos que el punto E se encuentra aquí. El punto F es 9 medios, 9 medios, ¿no? 9 medios haría referencia al valor 4,5. Entonces, si hasta aquí tengo 4 cuadrados, avanzaría la mitad de 1, ¿no? Para tener 4,5. Aquí estaría 4,5 en el eje X y de manera similar para el eje Y. Tengo 1, 2, 3, 4 unidades, 4 unidades y media. Entonces trazo paralelas. Una paralela aquí, otra paralela aquí. Y de esta manera puedo ubicar al punto F. Al punto 9 medios, 9 medios. Veamos un segundo ejemplo. Nos piden ubicar los puntos A, B y C. El punto A tiene por componentes A0 y A4. Entonces, en el eje X, pues no vamos a ir ni para la derecha ni para la izquierda, ¿no? Son 0 unidades y en el eje Y 4 unidades hacia arriba. Tenemos 1, 2, 3, 4. Entonces aquí se estaría encontrando el punto A. Y el punto B, de acuerdo al orden, son 2 unidades en el eje X hacia la derecha y 0 en el eje Y. Entonces aquí se encontraría el punto B. Y el punto C es menos 3,0, o sea, 3 unidades para el lado izquierdo y 0 en el eje Y. No hay movimiento en el eje Y, ¿no? Por así decirlo. Por lo tanto, la posición del punto C sería esta de aquí. A veces cuando se trata de un gráfico y para no saturarlo, vamos a ver más adelante que cuando el punto se encuentra en el eje X o en el eje Y, solamente lo que se logra es abreviar un poco la notación, ¿no? Y se pone simplemente el número 4 en este ejemplo. Esto significa que nos estamos encontrando en el punto 0,4.
Bueno, con eso hemos terminado entonces la primera clase de sistema de coordenadas rectangulares.